Por primera vez en la historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció ante la Asamblea General de la OEA que un Estado miembro se negó a cumplir un fallo obligatorio al referirse a Venezuela, que desacató la orden de restituir a 3 jueces en el año 2008. La denuncia fue hecha en el informe anual presentado en Guatemala por el presidente del organismo, Diego García Sayán, en medio de duros cuestionamientos por parte de los cancilleres de Venezuela y de Ecuador al sistema interamericano de derechos humanos, que calificaron como perverso, como discriminatorio. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora a nuestro enviado especial a la Antigua, Guatemala, a Juan Carlos Aguirre. Saludos, continuamos en esta transmisión especial de NTN 24 de la Asamblea número 43 de la Organización de Estados Americanos. En este momento me encuentro en compañía de Diego García Sayán, quien es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, gracias por estar con nosotros en exclusiva para toda América Latina, los Estados Unidos y el Caribe. ¿Qué le espera en este momento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en un debate donde se han dado algunas declaraciones bastante álgidas, caso Venezuela, caso Ecuador, por ejemplo? Bien, en el tema de derechos humanos siempre hay diferencias de opinión, pero una señal positiva es que este está haciendo en esta asamblea y en las últimas actividades de la OEA un tema central. Y eso es bueno, no porque necesariamente tenga que haber consenso, pero sí porque se nota que hay un mayor compromiso con esos temas, aunque sean desde posiciones críticas. Yo creo que todo apunta a que el vaso más que medio vacío está medio lleno. Y doy el caso de la Corte Interamericana. El año pasado ha sido el año en el que más sentencias ha dictado la Corte en toda su historia, en el que se ha abierto una serie de nuevos temas que nunca habían sido tratados por la Corte Interamericana, con temas que tienen que ver, por ejemplo, como la no discriminación en asuntos de orientación sexual, la consulta previa para pueblos indígenas y otros asuntos relevantes que han dado no solamente lugar a una nueva reflexión, sino a procesos de cumplimiento por los estados concernidos de esos temas que la Corte ha tenido entre manos. Y además ver cómo los jueces nacionales en Colombia, México, Argentina y otros lados se apropian de estos conceptos del sistema interamericano. Entonces, yo creo que estamos viviendo un proceso alentador que tiene, por supuesto, como todo proceso humano y social, sus luces y sus sombras, pero que es importante ahí distinguir lo que significa de señales de avance con aquellos otros componentes críticos que siempre se presentan en la arena internacional. ¿Dónde empiezan las críticas al sistema interamericano de derechos humanos por algunos países? ¿Cuándo tal vez la justicia internacional, los tribunales internacionales molestan, incomodan a los gobiernos miembros, en este caso de la Organización de Estados Americanos? Bueno, normalmente ocurre eso, y eso pasa también en Europa, en donde ante ciertas sentencias del Tribunal Europeo hay molestias de ciertos estados y gobiernos. Como cualquiera que pierde un juicio, siempre hay una molestia, de manera que yo creo que hay que distinguir entre lo que puede ser la expresión crítica de un procedimiento o de un órgano con lo que puede ser la guerra contra ese órgano y contra los procedimientos de protección de los derechos humanos, que en medio de todo yo creo que están funcionando, hasta incluso en aspectos tan difíciles como el tema presupuestal, que sigue siendo un asunto crítico, pero hemos avanzado en 2 aspectos. El año pasado ha habido por primera vez un pequeño aumento para las actividades ordinarias de órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los países han estado de acuerdo en la última asamblea extraordinaria sobre el tema, que fue en el mes de marzo, en que el sistema tiene que los países miembros del sistema interamericano, los miembros de la OEA, son los responsables de financiar el funcionamiento del sistema de derechos humanos. Y eso es muy importante porque implicaría un compromiso adicional para superar una situación como la que hoy día tiene, por ejemplo, la Corte Interamericana, en donde el 40% de su funcionamiento ordinario tiene que ser financiado por la cooperación internacional de países de fuera de las Américas, lo que naturalmente agradecemos como gesto generoso, pero no correspondería, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con esas sentencias? Usted habla de la gran cantidad, obviamente, de sentencias que ha tenido que emanar el Tribunal Internacional, pero ¿qué pasa con aquellos países que se niegan? Tengo entendido el caso de Venezuela, por ejemplo, hay una sentencia del año 2008 que es la restitución de unos jueces que hasta el momento no se ha cumplido. ¿Esto se puede hablar de que alguna nación en algún momento puede estar al margen del derecho internacional?
No, ningún país puede estar al margen del derecho internacional. Hay procedimientos de seguimiento por parte de la Corte y cuando toca el tema se identifica y esa información es compartida. Pero no queremos hacer ninguna señalización en particular porque creemos que hacia adelante son básicamente esos compromisos los que están prevaleciendo. A nivel internacional, en los medios de comunicación se ha manejado que usted supuestamente en el informe ante la Organización de Estados Americanos se habla de que Venezuela estaría precisamente al margen de la ley, que no estaría cumpliendo y que sería uno de los primeros países en no cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, casos de incumplimiento no hay uno solo, hay otros, hay muchísimas sentencias que se han dictado en los últimos más de 20 años y todos esos temas son oportunamente incluidos en los informes anuales que la Corte presenta ante la Asamblea General. En el informe de este año, ¿qué es lo más importante? En ese sentido, el llamado tal vez a algunos países a cumplir y qué pasa cuando no cumplen. No, yo creo que lo más importante este año es destacar la variedad de nuevos temas que se han incorporado. Por primera vez se han tratado temas sobre discriminación por orientación sexual, por primera vez se han tratado temas que tienen que ver con amnistías en situaciones de conflicto armado no internacional y otros puntos que yo creo que deben de ser el foco de una reflexión sustantiva para no entrar en un terreno de dimes y diretes y de ataques a un gobierno, a otro, que son finalmente parte de un escenario normal que se presenta también en Europa, en donde hay varios países democráticos de indiscutible historia democrática que no siempre han cumplido plenamente con las sentencias o incluso en algunos de ellos han dicho que no van a cumplir. Ahí vale la pena aclararlo. En el caso que le estaba planteando de la sentencia del año 2008 sobre la restitución de estos 4 jueces que tendrían que estar trabajando nuevamente, que el gobierno venezolano no lo ha querido así, son decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculantes al gobierno, pero insisto, ¿qué pasa cuando el gobierno de Venezuela en este caso no está cumpliendo esa sentencia? Bueno, yo no quiero entrar aquí a analizar específicamente esa situación, ¿no? Yo he venido a presentar el informe general de un trabajo amplio de la Corte, no vamos a hablar de ningún caso en particular y cuando eventualmente no hay un cumplimiento, eso se informa en la Asamblea, que es lo que normalmente se ha hecho y han habido varios casos a lo largo de la historia del sistema interamericano, como ocurren también en el sistema europeo. Y hablando entonces de materia general, ¿qué pasa cuando esos casos son presentados ante la plenaria de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos? ¿Qué decisiones se pueden tomar en esos casos? Miren, no hay muchas cosas que se puedan hacer, pero ya la Asamblea es la que le corresponde y la Corte no puede dar instrucción ni sugerencias que le corresponde hacer, pero yo insisto, en que todos los elementos que van en la dirección positiva, que son a veces los menos atractivos para la prensa, porque la prensa a veces busca ver dónde están los traspieces, dónde está la denuncia, y la denuncia no, la Corte no es una instancia para promover denuncias contra gobiernos, sino para promover la protección de los derechos humanos, y hoy día los sistemas de reparación de víctimas por sufrimientos en sus violaciones de derechos humanos están avanzando muy bien y varios países han adoptado esos criterios para establecer no solamente resarcimiento material, sino otras formas de compensación que yo creo que van abriendo una ruta muy importante y promisoria en la región, ¿no? Ya para finalizar y en materia más un poco académica, ¿qué le espera en este momento al sistema interamericano de derechos humanos? ¿Qué le espera a la Corte? Además, ¿quiénes son esas personas que se tienen que elegir en esta asamblea en la noche de hoy? Bueno, las elecciones tienen que producirse por los Estados miembros, la Corte no tiene participación porque no se está eligiendo a jueces para la Corte en esta ocasión y sobre el tema no hay nada que comentar, salvo que hay 6 candidatos de larga trayectoria en la defensa de la democracia en todos ellos y que los países sabrán cómo escoger a los 3 que tienen que ser designados por la elección de esta tarde. ¿Qué es lo más difícil de la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos y el funcionamiento en general del organismo para la democracia, para la paz y para la libertad? Mira, yo creo que la Asamblea siempre trata un sinnúmero de temas, que es un poco el tema, la dificultad de la OEA, que hay muchos temas y en una asamblea de 2 o 3 días hay una intensidad de asuntos que tienen que ver no solamente con el gran tema de esta asamblea, que es el tema de la lucha contra las drogas, sino otros temas de desarrollo institucional, de desarrollo económico, y a veces es difícil priorizar cuáles son los temas centrales. ¿Sin dinero más difícil actuar? Así es, yo creo que hay un reto para todos los países para que se apropien más y mejor de la OEA. Muchísimas gracias al doctor Diego García Sayán, quien es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entrevista en exclusiva que tenemos para todos ustedes en NTN 24 y con ella retornamos desde la antigua Guatemala a nuestro Centro Internacional de Noticias.